Bien hallados, hermanos de armas. Bienvenidos a Estrategos. Hoy os traemos la biografía y documental de Tokugawa Ieyasu, el daimyo que esperó, sobrevivió y unificó Japón bajo su puño de hierro. Si te apasiona la estrategia, la paciencia y el Japón feudal, apoya al canal. Deja tu like, comenta qué opinas de él, comparte este vídeo y suscríbete para no perderte nada. Ahora, afilad la estrategia. Comienza el análisis del hombre que terminó la guerra y fundó el shogunato. Primera parte. Orígenes y primeros años. Japón, a mediados del siglo XVI, no es una nación, es una herida abierta, un archipiélago fracturado por un siglo de guerra civil incesante, el Sengoku Jidai, la era de los estados combatientes. Cientos de clanes, dirigidos por señores de la guerra daimyo, se despedazan mutuamente por la tierra, el arroz y el poder. La lealtad es una moneda que se devalúa a diario. La traición es la única constante. En este mundo de acero y sangre, el 26 de enero de 1543, nace un niño en el castillo de Okazaki, en la provincia de Mikawa. Su nombre de nacimiento es Matsudaira Takechio. El mundo lo conocerá como Tokugawa Ieyasu. Su clan, los Matsudaira, es débil. Es un peón atrapado en una pinza mortal entre dos potencias depredadoras. Al este, el vasto y poderoso clan Imagawa. Al oeste, el clan Oda, agresivo, impredecible y en ascenso. El padre de Ieyasu, Matsudaira Hirotada, es un líder acosado que intenta desesperadamente mantener su pequeña porción de tierra. El propio nacimiento de Ieyasu es un acto político. Su madre es una noble del clan Imagawa, un matrimonio concertado no por amor, sino para asegurar una alianza desesperada que garantice la supervivencia de los Matsudaira. En esta era, los hijos de los señores no son familia, son una garantía. A la edad de 6 años, el joven Ieyasu es la pieza central de la sumisión de su padre. Para asegurar la ayuda de sus aliados, Ieyasu es enviado como rehén al clan Imagawa. Es una práctica común, un intercambio de carne y hueso para sellar un pacto. Pero el viaje sale terriblemente mal. Un vasallo de los Matsudaira traiciona a su señor. En lugar de entregar al niño a los Imagawa, lo secuestra y lo vende a sus peores enemigos, el clan Oda. Durante los siguientes años, Ieyasu vive como prisionero del bando contrario. Finalmente, tras la muerte de su padre, los Imagawa negocian su intercambio. Su destino no mejora, simplemente cambia de carcelero. Es entregado al clan al que originalmente estaba destinado, convirtiéndose en rehén de sus aliados en la capital Imagawa de Sumpu. Pasa su adolescencia en esta jaula de oro. No es un prisionero en un calabozo, sino un rehén político. Estudia los clásicos, practica el tiro con arco y aprende las artes de la guerra. Está bajo la atenta mirada del líder del clan, Imagawa Yoshimoto, uno de los daimyo más poderosos de Japón, y convive con su heredero, Ujizane. Pero no puede confiar en nadie. Cada palabra que dice es analizada. Cada amistad es una posible trampa. En estos años de impotencia, Ieyasu forja el carácter que lo definirá. No puede ganar por la fuerza, así que aprende a observar. Aprende a ocultar sus emociones, a reprimir su voluntad, a ser paciente. Aprende a esperar. El año 1560 lo cambia todo. El poderoso Imagawa Yoshimoto, en la cima de su poder, reúne un ejército masivo de 25.000 hombres para marchar sobre Kioto y reclamar el shogunato. Es una fuerza aparentemente imparable. En su camino se interpone un señor de la guerra menor, considerado errático y apodado el tonto de Owari, Oda Nobunaga. El joven Ieyasu, ahora un vasallo de los Imagawa, participa en la campaña. Se le asigna una misión secundaria, capturar un fuerte fronterizo. Mientras él completa su tarea, el desastre golpea al ejército principal. En medio de una violenta tormenta, Oda Nobunaga lanza un ataque sorpresa imposible contra el campamento de Yoshimoto. En el caos de la batalla de Okehazama, el poderoso Imagawa Yoshimoto es asesinado. El clan Imagawa, decapitado, se desintegra de la noche a la mañana, y Ieyasu recibe la noticia en el fuerte que acaba de capturar. Las cadenas que lo han atado durante toda su vida se han roto. El hombre que lo mantuvo rehén, Nobunaga, acaba de liberar a su otro captor. Por primera vez, Ieyasu es libre de tomar sus propias decisiones. Regresa a sus tierras ancestrales, el castillo de Okazaki, y reclama el liderazgo del destrozado clan Matsudaira. Pero su independencia es una ilusión. Sigue estando atrapado, ahora, entre los restos del clan Imagawa y el vencedor, el peligroso Oda Nobunaga. Ieyasu se enfrenta a la decisión más importante de su vida. Podía intentar vengar a sus antiguos amos Imagawa o aliarse con el hombre que los destruyó.
Ieyasu, el pragmático, el superviviente, elige la única opción lógica. En lugar de luchar contra el tonto de Owari, se alía con él. Sella un pacto con Oda Nobunaga, el hombre que una vez lo mantuvo cautivo. Esta alianza, la alianza Kiyosu, definirá las siguientes 2 décadas de su vida y lo pondrá en el camino para convertirse en el amo de todo Japón. Segunda parte: alianzas y confrontaciones. La libertad, después de una vida de cautiverio, no era un alivio, era un vacío aterrador. En 1560, Ieyasu regresó a su castillo ancestral de Okazaki, pero no era un conquistador, era el líder de un clan destrozado, en una provincia, Mikawa, que no lo respetaba. Sus vasallos lo veían como el chico rehén, un títere de los Imagawa, y ahora quizás un títere de Nobunaga. Tenía que demostrar que era el amo en su propia casa. Su consolidación fue una obra maestra de pragmatismo. No tenía la fuerza para someter a todos por la fuerza bruta, así que administró, recompensó la lealtad con tierras, forjó matrimonios estratégicos para atar a clanes menores al suyo y centralizó el poder fiscal. Pero la provincia estaba infectada por una amenaza interna, los Iko-Iki. Estos eran monjes guerreros, fanáticos religiosos que controlaban vastos territorios y no respondían a ningún daimyo. Eran un estado dentro de su estado. En 1563 estalló una revuelta que casi destruye a Ieyasu. Fue una guerra civil brutal. Algunos de sus propios vasallos de confianza, devotos de la secta, se volvieron contra él. Esta fue su primera gran prueba. Ieyasu no vaciló, fue despiadado. La guerra duró meses, pero cuando finalmente aplastó la rebelión, el mensaje fue claro. No había más autoridad en Mikawa que la suya. El chico rehén era ahora un señor de la guerra. Con su base de poder asegurada, Ieyasu pudo dedicarse a su papel en la alianza con Oda Nobunaga. Esta no era una alianza entre iguales. Nobunaga era el genio militar de la época, el martillo que estaba rompiendo el viejo Japón. Ieyasu, atrincherado en sus tierras orientales, aceptó un papel vital. Se convirtió en el escudo de Nobunaga. Mientras Nobunaga libraba sus campañas en el centro, marchando sobre Kioto y sometiendo a los clanes del oeste, Ieyasu protegía su flanco oriental. Era una relación perfectamente simbiótica. Nobunaga no tenía que preocuparse por un ataque por la espalda e Ieyasu, bajo la protección del daimyo más poderoso de Japón, tenía la libertad de expandir y consolidar su propio dominio sin ser aplastado. Ieyasu demostró su lealtad con sangre. En 1570, en la batalla de Anegawa, lideró a sus hombres junto a Nobunaga para aplastar a los clanes Asai y Asakura. Pero Ieyasu nunca se convirtió en un simple general de Nobunaga. Siempre mantuvo su independencia. Nobunaga era el aliado principal, el socio mayoritario, pero Ieyasu era el amo de su propio territorio. Goberna Mikawa como un rey independiente, y cada batalla que luchaba por Nobunaga, en última instancia, también servía para fortalecer sus propias fronteras. Fue un juego peligroso, ser lo suficientemente leal para ser indispensable, pero lo suficientemente independiente para no ser absorbido. La alianza con Nobunaga le dio seguridad, pero también lo puso en la línea de fuego directa del hombre más temido de todo Japón, Takeda Shingen, el tigre de Kai. Shingen era un estratega legendario, un maestro de la guerra que gobernaba las provincias montañosas de Kai y Shinano. Era quizás el único daimyo que Oda Nobunaga realmente temía. En 1572, Shingen decidió que había llegado el momento de marchar sobre Kioto y reclamar el país para sí mismo. En su camino, como un simple obstáculo, estaba Tokugawa Ieyasu. La amenaza de Takeda no era una escaramuza fronteriza, era un apocalipsis. Ieyasu se enfrentó a una serie de confrontaciones que pusieron a prueba cada gramo de su destreza militar. Shingen era sencillamente mejor. En la batalla de Mikatagahara, en enero de 1573, Ieyasu cometió el mayor error de su carrera. A pesar de los consejos de sus generales, se sintió provocado por Shingen y lideró a sus tropas fuera de su castillo para una batalla a campo abierto. No fue una batalla, fue una aniquilación. La famosa caballería Takeda, la fuerza de choque más letal de la era, destrozó las líneas de Ieyasu. Su ejército se desintegró. Ieyasu huyó por su vida, perseguido por los soldados de Shingen, regresando a su castillo de Hamamatsu con solo un puñado de hombres. Se dice que el terror que sintió fue tan profundo que perdió el control de sus entrañas. Fue la derrota más humillante de su vida, pero también fue su lección más importante.
Sobrevivió gracias a la suerte y a la astucia de sus vasallos, pero aprendió a no volver a subestimar a un enemigo y, sobre todo, aprendió el valor supremo de la paciencia. Ieyasu estaba al borde de la destrucción total. El tigre de Kai estaba en su puerta, listo para dar el golpe final. Y entonces la suerte intervino. Takeda Shingen, en la cima de su poder, cayó enfermo repentinamente y murió en mayo de 1573. El tigre había muerto, pero su hijo, Takeda Katsuyori, heredó su ejército y su arrogancia, aunque no su genio. Katsuyori, desesperado por demostrar que era igual a su padre, lanzó una invasión imprudente contra Ieyasu. En 1575 sitió el castillo de Nagashino. Ieyasu, habiendo aprendido la lección, no lo enfrentó solo. Pidió ayuda a su aliado, Oda Nobunaga, llegó y trajo el futuro con él. En la batalla de Nagashino, los ejércitos aliados de Nobunaga e Ieyasu se enfrentaron a la caballería Takeda, pero esta vez Nobunaga había preparado una sorpresa. 3000 arcabuceros, mosqueteros, disparando en voleas coordinadas detrás de empalizadas de madera. La legendaria caballería Takeda cargó una y otra vez contra una pared de plomo. Fue una masacre. La era del samurái a caballo murió ese día. Con la espina dorsal del clan Takeda rota, Ieyasu dejó de ser la presa y se convirtió en el cazador. Durante los siguientes años, Ieyasu, paciente y metódico, comenzó a devorar los territorios de los Takeda. Aprovechó la debilidad de su antiguo enemigo para expandir su dominio hacia el este. Ya no era un señor de la guerra de una sola provincia. Se había convertido en el maestro indiscutible del este de Japón. Un poder formidable por derecho propio. Tercera parte. La batalla de Sekigahara y la consolidación del poder. En 1582, Japón estaba siendo refundido a martillazos por la voluntad de un solo hombre, Oda Nobunaga. Estaba en la cima de su poder, a punto de unificar la nación. Y entonces, en el templo de Honnoji, en Kioto, la traición golpeó. Akechi Mitsuhide, uno de sus generales más confiables, lo rodeó y lo forzó a cometer seppuku. El rey demonio estaba muerto. Esta muerte creó un vacío de poder que amenazó con destrozar el país de nuevo. Tokugawa Ieyasu, que en ese momento era un aliado clave de Nobunaga, se encontraba peligrosamente lejos de sus propias tierras. Apenas logró escapar con vida de regreso a su provincia. El caos era total. Pero un hombre se movió más rápido que todos. Era el general de más baja cuna de Nobunaga, un hombre que alguna vez fue su portador de sandalias, Toyotomi Hideyoshi. Con una velocidad militar y política asombrosa, Hideyoshi cazó al traidor Akechi y en el proceso se posicionó como el heredero de facto del poder de Nobunaga. Ieyasu, el maestro de la paciencia, observó la situación. Él era el daimyo más poderoso que quedaba, pero Hideyoshi tenía el impulso, el carisma y la legitimidad de haber vengado a su señor. Los dos gigantes se midieron. Hubo una breve campaña militar entre ellos, la batalla de Komaki y Nagakute, donde Ieyasu demostró su superioridad táctica. Pero Hideyoshi tenía una superioridad numérica y política abrumadora. Ieyasu hizo el cálculo. Podía luchar contra Hideyoshi en una guerra total que destruiría el país y probablemente a él mismo, o podía hacer lo que mejor sabía hacer. Podía esperar. Ieyasu se sometió a Toyotomi Hideyoshi. Se convirtió en su vasallo más poderoso, pero seguía siendo un vasallo. Era una figura de poder inmenso, pero subyugada. Hideyoshi, desconfiando del poder de Ieyasu en el centro de Japón, le ofreció un regalo envenenado. Le ordenó que renunciara a sus tierras ancestrales a cambio de las vastas pero subdesarrolladas llanuras de Kanto en el este. Hideyoshi creía que estaba exiliando a Ieyasu lejos del centro del poder en Kioto, pero acababa de cometer el mayor error estratégico de su vida. Le dio a Ieyasu una región masiva, aislada y fácilmente defendible, centrada en un pequeño pueblo pesquero llamado Edo. Mientras Hideyoshi gobernaba Japón desde su opulento castillo en Osaka, Ieyasu, lejos de la vista, construía metódicamente la base de poder más formidable que Japón había visto jamás. El problema del poder absoluto es cómo transferirlo. Hideyoshi, a diferencia de Nobunaga, tuvo un heredero, el joven Toyotomi Hideyori. Pero a medida que Hideyoshi envejecía, su brillantez se convirtió en paranoia. Despilfarró recursos en 2 invasiones desastrosas de Corea y purgó a su propia familia, dejando a su clan dependiente de un solo niño. Desesperado por asegurar el futuro de su hijo,
Hideyoshi creó un consejo de 5 regentes antes de morir en 1598. Este consejo, compuesto por los 5 daimyo más poderosos, juraría proteger a Hideyori hasta que tuviera la edad suficiente para gobernar. El miembro más poderoso de ese consejo era, por supuesto, Tokugawa Ieyasu. Hideyoshi acababa de poner al lobo a cargo del gallinero. Apenas Hideyoshi fue enterrado, las disputas comenzaron. Las promesas de lealtad se evaporaron. Japón se dividió en 2 facciones. Por un lado estaba Ishida Mitsunari, un burócrata brillante y ferozmente leal a la memoria de Hideyoshi y al niño heredero, Hideyori. Él representaba al clan Toyotomi. Por el otro lado estaba Ieyasu, quien comenzó a romper metódicamente todas las reglas que Hideyoshi había establecido, formando alianzas matrimoniales prohibidas y moviendo sus ejércitos. La tensión se acumuló durante 2 años. Ieyasu provocaba, Mitsunari reaccionaba. Los clanes de todo Japón se vieron obligados a elegir un bando. No era una lucha por la corrupción en el sentido moderno, sino una lucha por la lealtad contra la ambición. El terreno estaba preparado para el conflicto definitivo que decidiría quién gobernaría Japón durante los próximos 250 años. El 21 de octubre de 1600, los 2 ejércitos más grandes de la historia samurái se encontraron en un valle brumoso en la encrucijada de Sekigahara. Era el ejército del este, liderado por Ieyasu, contra el ejército del oeste, una coalición de clanes leales a los Toyotomi y unidos por Ishida Mitsunari. Cerca de 160.000 hombres se prepararon para decidir el destino de la nación en un solo día. La posición del ejército del oeste era tácticamente superior. Estaban en las colinas, rodeando a las fuerzas de Ieyasu en el valle. Cuando la batalla comenzó al amanecer, las fuerzas de Ieyasu fueron duramente castigadas. La lucha fue brutal y durante horas pareció que Ieyasu podría perder. Pero Ieyasu no solo había llevado armas a Sekigahara, había llevado su arma más potente: la paciencia y la política. Durante meses había estado en contacto secreto con varios comandantes del ejército del oeste. Había prometido tierras, títulos y perdón a aquellos que cambiaran de bando. En una colina crucial que dominaba el campo de batalla estaba posicionado el clan Kobayakawa, con 15.000 hombres. Su líder era indeciso. A medida que la batalla llegaba a su punto crítico, Ieyasu, frustrado por la inacción de Kobayakawa, dio una orden infame. Ordenó a sus arcabuceros que dispararan no al enemigo, sino a las posiciones de su aliado secreto, Kobayakawa, para forzar su mano. El mensaje fue recibido. Kobayakawa Hideaki ordenó a sus 15.000 hombres que cargaran colina abajo, pero no atacaron a Ieyasu, atacaron a sus propios aliados del ejército del oeste. La traición fue el punto de inflexión. El pánico se extendió por las filas del oeste. La línea de batalla colapsó. Lo que había sido una lucha reñida se convirtió en una masacre. Al caer la tarde, el ejército del oeste había dejado de existir. La victoria de Ieyasu en Sekigahara fue aplastante y total. No hubo oposición que quedara en pie. Se posicionó como el hombre más poderoso e indiscutible de todo Japón. 3 años después, en 1603, el emperador le otorgó el título que sus predecesores nunca obtuvieron: Sei-i Taishogun. El rehén que había aprendido a esperar en las cortes de sus captores se había convertido en el gobernante supremo. La era de la guerra había terminado. El shogunato Tokugawa, que traería 2 siglos y medio de paz y aislamiento, había comenzado. Cuarta parte: el shogunato Tokugawa y el establecimiento de la paz. La niebla se disipó sobre el valle de Sekigahara para revelar un matadero. El ejército del oeste no estaba derrotado, estaba aniquilado. La paciencia de Tokugawa Ieyasu, su voluntad de esperar toda una vida mientras sus rivales se consumían, había dado su fruto. Era el amo indiscutible de Japón, pero Ieyasu no quería ganar una guerra, quería terminar el juego para siempre. En 1603 viajó a Kioto, no para pedir permiso, sino para tomar lo que había ganado. El emperador, una figura divina pero sin poder político, le otorgó el título que Ieyasu había codiciado: Sei-i Taishogun, el gran general que somete a los bárbaros. El shogunato Tokugawa había comenzado. Sería un gobierno militar que perduraría más de 2 siglos y medio, una era de paz construida sobre una base de control absoluto. Ieyasu sabía que no podía gobernar cada centímetro de Japón por sí mismo. Creó una estructura de control brillante y despiadada, el sistema Han. El país se dividió en dominios, gobernados por los daimyo. Pero no todos los daimyo eran iguales. Ieyasu, el rehén que había aprendido a no confiar en nadie, los categorizó.
Primero, los Fudai, los vasallos hereditarios. Eran los clanes que habían luchado con él en Sekigahara. A ellos les dio las tierras más ricas y estratégicas, rodeando su nueva capital. Segundo, los Tozama, los señores de fuera. Eran los clanes que habían luchado contra él. No los ejecutó. Eso habría creado mártires. En cambio, los exilió a los confines del archipiélago, lejos del centro del poder, donde vivirían bajo vigilancia constante. Y entonces, Ieyasu implementó su obra maestra de control, el sistema Sankin Kotai, o asistencia alterna. Convirtió el trauma de su infancia en la piedra angular de la política nacional. Cada daimyo estaba obligado a pasar un año en su propio dominio y el siguiente año en la nueva capital de Ieyasu, Edo. Y cuando regresaban a sus tierras, sus esposas e hijos herederos debían permanecer en Edo. Eran rehenes permanentes. El hombre que pasó su juventud como prisionero de otros clanes ahora hacía rehenes a todos los señores de Japón. Ieyasu no solo reformó el gobierno, reestructuró la sociedad misma. Tras un siglo de guerra civil, donde un campesino como Toyotomi Hideyoshi pudo ascender a gobernante supremo, Ieyasu cerró la puerta con llave. Implementó un rígido sistema de 4 clases: samuráis en la cima, seguidos por los granjeros, los artesanos y, en el fondo, los comerciantes. El nacimiento determinaba el destino. La movilidad social fue erradicada. Centralizó la economía, tomó el control de las minas de oro y plata y estandarizó la moneda. Trasladó el poder lejos de la antigua capital imperial de Kioto y de la capital comercial de Hideyoshi, Osaka. Construyó su nido de poder en el pequeño pueblo pesquero al que había sido exiliado, Edo. Lo transformó en una fortaleza laberíntica, la ciudad-castillo más grande del mundo. Pero una amenaza permanecía, y Ieyasu había observado cómo los misioneros cristianos y los comerciantes europeos interferían en la política. Vio cómo los daimyo del sur, sus antiguos enemigos, Tozama, se enriquecían con el comercio exterior y compraban armas europeas. Vio la lealtad dividida de los conversos cristianos, que respondían a un papa en Roma antes que a un shogun en Edo. Ieyasu actuó con una frialdad absoluta. En 1614 prohibió el cristianismo, viéndolo como una ideología subversiva. Comenzó una persecución brutal y luego implementó la política de Sakoku, el país cerrado. Expulsó a casi todos los extranjeros. El comercio se restringió a un único puerto, en una isla artificial en Nagasaki, bajo estricto control del shogunato. Japón se desconectó del mundo. Ieyasu prefirió el aislamiento a la inestabilidad. El país estaba controlado, la sociedad estaba congelada, las fronteras estaban selladas, pero quedaba un último hilo suelto, un símbolo viviente de la era anterior. En el imponente castillo de Osaka, la fortaleza más formidable de Japón, vivía Toyotomi Hideyori. Era el hijo de Hideyoshi, el heredero legítimo del antiguo régimen. Mientras él viviera, era un estandarte para todos los daimyo descontentos, todos los ronin sin amo y todos los que habían perdido en Sekigahara. Ieyasu, ahora un hombre anciano, no podía dejar su legado a merced de este único rival. Necesitaba que el clan Toyotomi desapareciera, pero necesitaba un pretexto. Lo encontró en una campana de bronce que Hideyori había donado a un templo. Ieyasu, con una hipocresía magistral, afirmó que uno de los caracteres inscritos en la campana era una maldición velada contra él. Era una excusa absurda, pero era suficiente. Declaró la guerra. En el invierno de 1614, Ieyasu llevó un ejército de casi 200.000 hombres al asedio de Osaka. Pero el castillo era impenetrable, la campaña se estancó. Ieyasu, el maestro de la política, recurrió a la traición. Ofreció un tratado de paz. Perdonaría a Hideyori y a sus hombres si, como muestra de buena fe, rellenaban los fosos exteriores del castillo. Hideyori, desesperado, aceptó. En el momento en que se firmó el tratado, los hombres de Ieyasu no solo rellenaron los fosos exteriores, siguieron trabajando, traicionando el acuerdo, y rellenaron también los fosos interiores, dejando la fortaleza indefensa. Unos meses después, en el verano de 1615, Ieyasu regresó. Ahora, el castillo era una trampa mortal. La batalla de Tennoji fue una masacre. El castillo de Osaka fue consumido por las llamas. Toyotomi Hideyori cometió seppuku en medio del infierno junto a su madre. El hijo pequeño de Hideyori, el último nieto de Hideyoshi, fue capturado mientras huía y decapitado. La oposición había terminado. La línea Toyotomi fue extinguida.
La última brasa de la era de la guerra se había apagado. El dominio de Tokugawa era absoluto e incontestable. Quinta parte. El legado y su muerte. En 1603, Tokugawa Ieyasu se convirtió en shogun. Había alcanzado la cima. Había ganado la batalla de Sekigahara. Había unificado Japón y había obtenido el título militar supremo. Pero Ieyasu estaba obsesionado con una cosa que había eludido a sus dos predecesores: la permanencia. Nobunaga fue traicionado y murió en el fuego, dejando un vacío. Hideyoshi murió de enfermedad, dejando un heredero niño que provocó la guerra civil que el propio Ieyasu ganó. Ieyasu no iba a permitir que el destino deshiciera su obra, así que, en 1605, solo 2 años después de convertirse en shogun, hizo lo impensable: abdicó. Pasó el título de shogun a su tercer hijo, Tokugawa Hidetada. Esto no fue un retiro, fue la maniobra política más brillante de su carrera. Al nombrar a su sucesor mientras él todavía estaba vivo, fuerte y al mando de todos los ejércitos, Ieyasu obligó a todos los daimyo de Japón a jurar lealtad a Hidetada. Estableció el precedente. Estaba probando la máquina que había construido, asegurándose de que la sucesión fuera un proceso burocrático, no una excusa para la guerra. Ieyasu no se fue a ninguna parte. Se mudó de su castillo de Edo al de Sunpu, pero gobernó desde las sombras como el Ogosho, el shogun retirado. Hidetada era la cara pública del régimen, pero ni una sola ley importante, ni un solo nombramiento, ni una sola política exterior se decidía sin la aprobación de su padre. Ieyasu pasó estos años no en el ocio, sino en la arquitectura. Redactó los códigos legales que se convertirían en la constitución de su dinastía durante 2 siglos y medio. Creó el buke shohatto, las leyes para las casas militares, que dictaban cada aspecto de la vida de un daimyo, desde con quién podían casarse hasta cómo debían vestir. Incluso dictó leyes para la corte imperial en Kioto, asegurándose de que el emperador siguiera siendo una figura divina, pero políticamente irrelevante, y en esta jubilación se encargó de la última pieza del rompecabezas. En 1614, el shogun retirado Ieyasu, no su hijo el shogun oficial, organizó la campaña militar más grande de la época, el asedio de Osaka. Salió de su retiro para erradicar a Toyotomi Hideyori, el último símbolo viviente de la era anterior. Tras la aniquilación de los Toyotomi en 1615, el trabajo de Ieyasu estaba, por fin, verdaderamente terminado. El 1 de junio de 1616, menos de un año después de que las llamas consumieran el castillo de Osaka, Tokugawa Ieyasu murió en su cama en el castillo de Sunpu. Tenía 73 años. No murió por la espada de un traidor ni por la ansiedad de un imperio inestable. Murió tranquilamente por enfermedad, como el amo indiscutible de todo Japón. Su muerte no provocó una crisis de sucesión. No hubo guerra. Su hijo Hidetada simplemente continuó gobernando. La máquina que Ieyasu había construido funcionó a la perfección. La muerte de Ieyasu marcó el fin de una era. Fue el último de los 3 grandes unificadores, el superviviente, el paciente, el que finalmente ganó el juego. Pero su legado no estaba completo. En sus últimas instrucciones, Ieyasu no solo planeó el futuro político de su familia, sino también su propio futuro espiritual. Ordenó que fuera deificado. No sería recordado simplemente como un hombre, sino como un dios, un gongen, una manifestación de Buda. Este fue su último acto de control, unir su dinastía no solo al poder militar, sino al derecho divino. Sus restos fueron enterrados primero en Kunozan, pero siguiendo su testamento, un año después fueron trasladados en una procesión monumental a las montañas de Nikko, al norte de su capital, Edo. Allí se construyó el santuario Nikko Toshogu, un complejo increíblemente opulento y dorado, deliberadamente diseñado para eclipsar cualquier santuario imperial. Se convirtió en Tosho Daigongen, la gran deidad iluminadora del este, un nuevo dios guardián para su familia y su nación. El legado de Tokugawa Ieyasu no es la guerra, es la paz. Una paz forzada, controlada y absoluta. El shogunato que fundó en 1603 y que cimentó con su retiro estratégico y su brutalidad final en Osaka duraría 265 años. Su sistema de control, los rehenes daimyo en Edo, el rígido sistema de clases, el aislamiento de Japón del resto del mundo, congeló a la sociedad japonesa. Puso fin a un siglo y medio de guerra civil constante, dando paso a la Pax Tokugawa, un período de paz interna sin precedentes. Esta paz permitió que la cultura floreciera. Ciudades como Edo crecieron hasta convertirse en las más grandes del mundo. El teatro kabuki, el arte ukiyo-e,
y la cultura urbana de los comerciantes prosperaron. Los samuráis, sin guerras que librar, guardaron sus espadas y se convirtieron en burócratas y administradores. La habilidad de Ieyasu no fue solo la de un guerrero, sino la de un arquitecto institucional. Es recordado con un famoso proverbio japonés que compara a los tres unificadores. Nobunaga bate la masa, Hideyoshi la hornea, pero Ieyasu es quien se come el pastel. Su shogunato se mantuvo firme, un monolito inamovible, hasta que las presiones externas del mundo moderno, en la forma de los barcos negros del Comodoro Perry en 1853, finalmente rompieron el aislamiento que él había creado. Pero la nación que se enfrentó a ese desafío, un Japón unificado y estable, fue la nación que Tokugawa Ieyasu había forjado con paciencia, sangre y una voluntad de hierro. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No te vayas sin dejar un buen like, suscribirte si no lo has hecho y compartir el vídeo para llegar a más gente y que este proyecto pueda seguir creciendo.